muy, pero muy famoso, porque quizás es el sermón más famoso que se haya predicado. En Mateo capítulo 5, versículo 1. Mateo 5, 1. Estamos hablando del sermón del monte. ¿Quién fue el predicador? Jesús. Está escrito: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén a la palabra de Dios. Pueden estar tomando sus asientos. El sermón del monte, sin duda, como acabo de decir, el sermón más famoso de la historia, es el sermón más famoso quizás predicado, o al menos sin duda entre los sermones más famosos de Jesús. Lo relata aquí Mateo, y con la particularidad de que se da en un ambiente, recordemos, de que no es como hoy en día, que no existían micrófonos, no existían altavoces. Jesús ve una multitud que está deseosa de oír palabra, entonces lo que hace es se sube al monte, ¿sí? Y desde la altura se sienta y la gente le rodea y tiene la capacidad de la misma naturaleza y desde la altura amplificar su voz sin ningún tipo de tecnología como conocemos hoy en día. Entonces, me imaginaba primero eso, ¿no? El entorno, muchísima gente, Jesús subiéndose al monte, la gente rodeándolo, y él empieza a hablar, porque la gente quería oír la palabra de Dios. La gente quería oír lo que Jesús tenía para decir. En muchos esa palabra iba a ser eficaz y en otros no. Pero al menos, ya sea por curiosidad, por interés genuino, por ver qué estaba pasando, la gente se acercó y Jesús empezó a hablar. Y las palabras que Jesús emitió quedaron registradas primero en el corazón de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y esos registros, primero mentales, las memorias que quedaron en sus corazones, en sus mentes, luego fueron transcritas al texto, ¿sí? A lo que Mateo termina escribiendo como el Evangelio. Y también lo escribe Lucas. Y entre ellos se empiezan a ayudar para documentar las palabras de Cristo. Pero no nos olvidemos de que esto fue un sermón, no nos olvidemos que Jesús estaba hablando y que había gente que estaba escuchando, ¿sí? Como en el día de hoy. Y Jesús empieza, nosotros en general lo que hacemos es leemos un texto que fue inspirado por Dios, pero Jesús fue quien por vez primera estaba diciendo la palabra de Dios en ese día, como hijo de Dios, como autor de lo que hoy en día nosotros predicamos nuevamente. Porque la palabra sigue teniendo vigencia. No importa cuándo pase el tiempo, la palabra de Dios no pierde vigencia. La palabra de Dios no envejece. La palabra de Dios no es que cuando cambian los paradigmas o la idiosincrasia o la cultura, la palabra de Dios queda obsoleta. Sigue siendo vigente. Pero bueno, por vez primera, este mismo texto que acabamos de leer vuelve a predicarse. Y Jesús, el propósito que tiene, al menos cuando comienza a relatar, cuando comienza a hablar, a enseñar a la gente que lo está escuchando, es definir a los que son bienaventurados. Y la palabra bienaventurado quizás suena un poco una palabra que no usamos, son una palabra poco común, una palabra que hoy en día quizás es una palabra fuerte y con un significado puntual, pero es una palabra que al no estar relacionada o no estar presente en nuestro vocabulario cotidiano quizás pierde valor. Entonces, hoy tratar de buscar una palabra, un sinónimo más cercano a nuestro día a día,
Y recuerdo de que siempre se usa la palabra feliz, la palabra alegre, la palabra dichoso, pero hoy también me cruzaba con otra palabra que creo que refleja mejor, con un vocablo cotidiano, lo que Jesús tenía para decir, que es afortunado. Una persona bienaventurada es una persona afortunada. Jesús lo que va a decir es, ¿quiénes son afortunados? Porque un bienaventurado es alguien que es afortunado y feliz. Es alguien que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Esa sería la definición. Es alguien que goza de una felicidad plena que es concedida por Dios. Es alguien que es afortunado y que es feliz. Y lo primero que me preguntaba, porque Jesús va a empezar a describir quiénes son afortunados, es ¿qué idea nosotros tenemos de la fortuna? Quizás la fortuna es algo casual en nuestra cultura, ¿no? O algo azaroso. Algo que no siempre está regido por el determinismo, sino que alguien dice, bueno, me gané la lotería, saqué, ahora tengo una fortuna, o alguien que a base de su esfuerzo construye una fortuna. Incluso la revista Forbes, me acordaba, que año a año lanza una famosa lista de las personas más ricas del mundo, como que son los que tienen o los que han construido una fortuna. Y eso está asociado al dinero, está asociado a la cantidad de cosas que uno tiene, a la cantidad de patrimonio que uno tiene, a la cantidad de acciones que uno tiene. Pero la fortuna va mucho más allá de eso, o está relacionada con no la cantidad de dinero que tengo en una cuenta bancaria, porque sería una definición muy vil o al menos muy superficial, sino lo importante de la fortuna o de la felicidad o del gozo es sentirme afortunado. Y la pregunta que me hacía hoy, ¿me siento afortunado? ¿Siento que soy una persona feliz? ¿Me siento gozoso? ¿Siento verdaderamente que en mi vida, si mirando mi vida, mirando a mi alrededor, siento que soy una persona que puedo gozar de los beneficios, ¿sí? Quizás otros no tienen? Puedo sentirme diferente, puedo sentirme dichoso, puedo sentirme beneficiado entre todas las personas que hay aquí en la tierra. Y Jesús nos dice que sí. Jesús también nos dice quiénes son verdaderamente bienaventurados, afortunados, felices, dichosos. Quiénes pueden atribuirse, ¿sí? Entonces, no importa lo que este mundo nos diga, o las listas que este mundo pueda crear o definir. Importa lo que Dios, o quien Dios dice, o quien Jesús en este caso nos dice que son afortunados. Aquellos que son verdaderamente poseedores de la dicha, poseedores de la felicidad. Y Jesús lo que dice aquí es, arranca, va a hacer una lista, va a definir una serie de características, pero la primera es, son afortunados. Otra versión de la Biblia dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Y en el día de hoy quería hablar de esta puntualmente, pero sabemos que las bienaventuranzas son varias, ¿sí? Y que cada una son un tesoro aparte y singular. Jesús arranca con un orden específico. La pregunta que nos tendríamos que hacer hoy es, ¿soy afortunado? ¿Soy dueño? ¿Soy feliz? ¿Soy dichoso? ¿Puedo considerarme una persona afortunada? A veces escuchamos en la vida, escuchamos a personas que dicen, yo la verdad que soy una persona afortunada. ¿Por qué? Porque me fue bien, porque tengo un trabajo cuando hay gente que está desocupada, porque tengo salud cuando hay gente que está enferma, porque tengo una familia que está dentro de todo unida. Y te dicen, la verdad que yo me siento una persona afortunada. Todo lo que me pasó, o todo lo que veo, mi realidad, indica que soy una persona que no sé por qué, quizás por mi esfuerzo, quizás cada persona lo atribuirá a la suerte, al destino, al karma, a lo que fuere, pero dice, la verdad que siento que tengo dicha en esta vida. Pero Jesús
siempre va a partir de la base de que dichoso, o que el gran don que un hombre puede tener es tener a Dios. Es tener a Dios. Esa es la base de la verdadera fortuna, esa es la base de la verdadera riqueza, esa es la base de la felicidad. La fortuna, la felicidad, el gozo se nutre de una relación genuina, reconstruida para con Dios. Si mi relación con Dios está bien, si mi relación con Dios está restaurada, si puedo presentarme delante de Dios como su hijo, puedo recibir sus bendiciones y puedo considerarme una persona afortunada. Entonces la noticia, para si alguno no lo sabía, o si alguno está mirando a su alrededor y ve quizás desdichas, desgracias, cosas que están mal, la noticia en el día de hoy es: si tu relación con Dios está bien, si te consideras un hijo de Dios, si Dios está con vos, si sos salvo porque creíste en Cristo, sos una persona afortunada. Somos afortunados, somos receptores de la bendición de Dios. Puede que muchas cosas nos falten, pero lo más importante ya lo tenemos. Amén. La base de nuestra felicidad, sobre la cual construiremos toda nuestra vida, es sólida. Estamos construyendo nuestra casa sobre la roca, y esa es una casa que tiene un fundamento sólido, y que aunque vengan vientos, torbellinos, huracanes, no va a caer porque está sobre la roca. Entonces, la primera noticia es: somos bienaventurados, somos afortunados. La pregunta que me hacía es: ¿me siento afortunado? Esa es otra cosa. Porque la Biblia dice muchas cosas de nosotros. Dice que somos afortunados, dice que somos santos, dice que somos justos, dice muchas cosas de nosotros. El tema es creer lo que la Biblia dice que somos. Creer y asirnos, tomar lo que la Biblia dice que somos. Habiendo dicho todo esto, dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Hay características que definen a esta gente, a los hijos de Dios. Porque al fin y al cabo, afortunados son los hijos de Dios, aquellos que creen en Cristo, los cristianos, los verdaderos cristianos. Porque son receptores no solamente de la gracia común de Dios, que es extensible o que es extendida a todos, porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Y todos, en cierta forma, somos receptores de cierta gracia ordinaria de Dios, ¿no? Porque Dios hace llover sobre justos e injustos, hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios bendice a la humanidad entera, pero para con sus hijos tiene un trato particular, porque no todos serán salvos. El sol sale sobre justos y injustos, y la misericordia de Dios se extiende sobre justos e injustos. Pero para sus hijos hay un trato particular, preferencial, y son los que reciben las bendiciones no solamente pertenecientes a esta vida, sino a la vida venidera. Aquí el texto nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa esto, no? Porque parece aquí que en general la palabra pobre tiene una connotación negativa, tiene un significado negativo. Nadie quiere ser pobre. La palabra pobre no es algo deseable. Si yo le pregunto a alguno de ustedes: ¿querés ser pobre? No, porque no está bien vista la pobreza en ninguna de sus facetas. Es más, la promesa siempre es: hay que acabar con la pobreza, hay que erradicar la pobreza, hay que hacer que la gente tenga, digamos, que salga de la pobreza. Es la promesa siempre de todo político, de toda campaña proselitista, es: queremos acabar con la pobreza. Pero acá el Señor no está hablando de una pobreza monetaria, económica, financiera, está hablando de una pobreza espiritual. Y esta palabra o este significado, esto que a lo que apunta Jesús, podría ser confuso, porque la Biblia nos habla de las riquezas de su gracia, ¿no? Porque la Biblia uno dice: no, yo quiero tener riqueza espiritualmente, quiero nutrirme de conocimiento, de sabiduría, cada vez saber más de Cristo
y amontonar riquezas espirituales, pero Jesús lo está hablando en otro sentido. La pobreza espiritual está relacionada con la humildad. La pobreza espiritual está relacionada con no tener un corazón engreído, un corazón altivo, un corazón que cree que tiene mucho. Porque si miramos nuestras vidas espiritualmente, yo no veo riqueza, yo veo necesidad. Pobre es aquel que sabe que necesita, es aquel que sabe que depende de. Y si bien financieramente o en nuestra vida cotidiana no queremos depender de nadie, queremos tener independencia financiera y progresar, en la vida espiritual es diferente. Porque la vida espiritual, la riqueza de la vida espiritual consiste en saber que dependemos de Dios. Y hay dos tipos de corazones. El corazón que se siente pobre, el corazón que sabe que necesita de Cristo, y el corazón que se cree autosuficiente. El corazón que nunca viene a pedir porque cree que lo tiene todo. Y el corazón que cree que lo tiene todo nunca recurrirá a Cristo. El corazón que cree que lo tiene todo, que no le falta nada, que no tiene carencia espiritual, que está bien, ese corazón es un corazón que nunca procederá al arrepentimiento. Es el corazón que nunca se humillará delante de Dios. Ahora, cuando uno mira su corazón, cuando uno mira sus vestiduras, cuando uno mira su condición espiritual, ¿qué encuentra? Encuentra pobreza. Pobreza en todas las facetas de nuestra vida, porque no somos lo que deberíamos ser. Porque hay muchas falencias en nuestro diario vivir. Nos presentamos delante de Dios y sabemos que nos falta mucho. Y en esta vida, a lo largo de toda nuestra vida, no importa cuánto progresemos en nuestra vida cristiana y el grado de madurez que alcancemos, siempre sabemos que seguimos necesitando de Dios. Entonces, Dios bendice a los que son conscientes de su necesidad de Él y a quienes recurren a Él diariamente pidiendo su guía y su ayuda. Esa es la pobreza espiritual. Ser conscientes de que no nos sobra nada, que necesitamos de Dios. ¿Cuántos coros que cantamos que están relacionados con eso? Con pobreza espiritual. Con admitir nuestra pobreza espiritual. Yo quiero más y más de Cristo. Necesito a Cristo. De mañana al despertar, dame a Cristo. Ese himno que cantamos hoy pide a Cristo porque sabe que hay pobreza espiritual en el corazón de uno. Porque sabe que uno no puede presentarse delante de Dios justo, sino que necesita la justicia de Cristo, la perfección de Cristo. Las dádivas que recibimos son a través de Cristo. Como decía esta alabanza también, con manos vacías, observamos nuestras manos y vemos necesidad. No tenemos con qué presentarnos delante de Dios. Necesitamos a Cristo y pedimos. Como decía el padre de la iglesia San Agustín: Padre, pídenos lo que quieras y danos lo que quieras. Porque sabemos que necesitamos de Dios. Que Dios pide mucho, pero que nosotros podemos dar poco. Y que la economía de la gracia funciona cuando Dios mismo nos da lo que Él nos pide. ¿Por qué? Porque Dios nos pide muchísimas cosas, pero a la vez es el que nos da lo que Él exige. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces la conciencia de la pobreza espiritual nos hace bienaventurados. Porque Dios bendice a aquel que se siente pobre espiritualmente y a aquel que actúa en consecuencia. Salmo 138, versículo 6, que yo sé que ustedes lo conocen. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Que en este caso podría ser reformulado: atiende al pobre en espíritu, mas al altivo mira de lejos. Contrastemos esto con la persona que dice: yo no necesito de Dios, yo estoy bien, yo soy rico, yo no tengo necesidad de Dios porque soy una buena persona, porque soy justo, porque ayudo a los demás.
No necesito de Dios, no necesito de la iglesia, no necesito en mi vida a Dios. Esa persona es una persona que no será bendecida con la dádiva de la gracia, que no será receptora de la fortuna de ser hija de Dios, porque cree que lo tiene todo. Recordaba mientras estábamos cantando un texto en el libro de Apocalipsis que refleja muy bien esto que estamos hablando, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. El mensaje a la iglesia de la Odisea. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Que Dios nos libre de hablar de esta forma, de decir, no, yo ya lo tengo todo. Yo no necesito de Dios, no necesito de la iglesia, no necesito de los hermanos, no necesito de los medios que Dios ha instituido para acercarme a Él. Ahora, ¿qué dice la palabra? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando creemos que lo tenemos todo, cuando basamos nuestra vida en la autosuficiencia, cuando nos rodeamos de lo que tenemos, de lo que hemos alcanzado, cuando predicamos a nuestro oído quizás un sermón de, bueno, todo lo que tenés es porque lo mereces, por tu esfuerzo, por tu capacidad, vos te lo ganaste. Y creemos que, y no ponemos a Dios en la ecuación de nuestras vidas. En realidad no nos damos cuenta que somos miserables, desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Lucas 18:9, otro texto que describe eso. No se trata de lo que uno tiene, sino el espíritu, cómo se percibe. Por eso habla de pobreza espiritual. Si yo puedo tener absolutamente nada, ¿sí?, pero percibo mi vida, soy un orgulloso. Una persona que es orgullosa nunca dejará ser ayudada. Aunque esté en el suelo mismo y uno le quiere extender la mano, el orgulloso dice, no, yo puedo solo. Esa percepción de su espíritu hace de que Dios no va a bendecirlo, porque Dios bendice al humilde, aquel que reconoce y aquel que dice, tengo necesidad. Aquel que viene delante de Dios y dice, Señor, soy pobre, soy desventurado, no puedo solo, ayúdame. El que es orgulloso, el corazón orgulloso, cree que puede y que solucionará todos sus problemas por sí mismo, incluso su justificación. Fíjese el propósito de esta parábola. A unos, dice Jesús, dice la narración acerca de esta parábola. Fíjense cómo lo describe Lucas. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Ellos se miraban a sí mismos y decían, yo soy justo. ¿Confiaban en Dios? No. ¿En qué confiaban? En sí mismos. En lo que ellos hacían, en cómo ellos eran, en que ellos guardaban la ley. Y menospreciaban a los otros. Yo soy mejor que los demás. ¿De quién está hablando? De los fariseos. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ahora, resaltemos que Jesús da esta parábola, enseña esta parábola dirigida a aquellos que confiaban en sí mismos, que confiaban en su capacidad, en sus logros, en sus méritos. Sigamos. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Dónde está la pobreza espiritual? Este hombre creía que lo tenía todo. Estaba orando, pero balbuceaba soberbia, orgullo, egolatría. No, venía delante de Dios, pero no creía que necesitara de Dios. Sin embargo, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Dios sé propicio significa Dios sé favorable a mí. Dios bendíceme a mí, que soy pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro,
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí tenemos la respuesta en esta regla espiritual de por qué es bienaventurado, por qué es afortunado el que es pobre en espíritu. Porque si yo vengo delante de Dios y digo, Dios, soy pobre, Dios, me falta, ¿qué me falta? Todos podemos venir hoy delante de Dios y decir, Dios, me falta, llene aquí con aquello que le falta. Me falta paciencia, me falta tolerancia, me falta confianza, me falta fe, me falta amor, me falta dominio propio. ¿Cuántas cosas nos falta? ¿De cuántas cosas carecemos? ¿Cuán pobres espiritualmente que somos? Sin importar el grado de madurez que tengamos en Cristo, siempre nos va a faltar algo. Y lo admitimos. Señor, me falta esto. Señor, mi corazón está atemorizado. Señor, necesito de ti. Dame lo que me falta. Esa persona es bienaventurada, es afortunada, porque Dios le va a dar lo que le falta. Porque al que a mí viene, dice Cristo, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque Cristo dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Hay promesa para aquel que pide. Hay promesa para aquel que se humilla. Será enaltecido. El pobre en espíritu será receptor de las riquezas de la gracia. El pobre en espíritu, aquel que viene delante de Dios con sus manos vacías, volverá con sus manos llenas de bendición de Dios. Porque tocó la puerta. Tocó la puerta. Lo que escuchábamos hoy, lo que mencionaba, enfatizaba la hermana Mabel, un peregrino cansado que toca la puerta porque tiene necesidad de Dios, porque sabe que necesita y la puerta se le abre, porque Dios, el que viene a él, no le echa fuera. ¿Qué padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Mucho más Dios, si le pedimos lo que necesitamos, Él lo dará. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, ¿sí? El cual nos va a dar abundantemente y sin reproche, porque a lo largo de toda la Biblia Dios nos dice que si pedimos conforme a su voluntad, si admitimos nuestra necesidad, nuestra carencia, nuestra falencia, Él da. Por eso el pobre en espíritu es bienaventurado, porque admite su necesidad de Dios, porque viene a Dios y Dios no le echa fuera, sino que lo bendice. La riqueza espiritual nace en un corazón necesitado, que viene a Dios, sin importar el que dirán, sin importar el orgullo. Es aquel que deja de lado esa faceta o esa imagen que quizás los fariseos querían dar. El publicano estaba allá atrás, no se animaba a mirar al cielo, golpeaba su pecho, pero él quería ser bendecido y fue bendecido. Gracias, Dios. Aquel que se enaltece será humillado, porque el corazón altivo, el corazón soberbio nunca es bendecido, porque Dios lo mira de lejos. Si crees que lo tenés todo, no venís a Dios. El texto dice, el que a mí viene no le echo fuera, pero aquel que no viene a Dios, porque ¿cuál es el impedimento? ¿Cuál es el muro? Su orgullo, su autosuficiencia. No viene a Dios. Si no venís, no serás bendecido. Y por eso, en lugar de ser un bienaventurado, sos un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Pero el que viene a Dios es recompensado. 1 Corintios 4:7. Nunca en nuestra vida cristiana debemos pensar que ya tenemos lo suficiente. Dice el texto, Pablo nos dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos, todo don perfecto, viene de Dios, del Padre, del cielo. Dice el texto, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?
Los pobres en espíritu son afortunados porque recurren a Dios permanentemente en lugar de confiar en sus propias fuerzas. Hermanos, estamos aquí. Identifiquemos todo lo que nos falta. Hagamos una lista en nuestro corazón. Esto me falta, Señor. Si creemos que lo tenemos todos, no seremos bendecidos. Si creemos que no nos falta nada, seguiremos por la vida andando desnudos y en forma de aventura. El primer paso hacia la felicidad en Dios es admitir que solo no podemos. Es admitir que necesitamos de su gracia. Es admitir que carecemos de todo lo que necesitamos, pero que Dios está dispuesto a darnos lo que nos tenemos. Amén.